En esta cápsula de aprendizaje vamos a profundizar en una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, que se denomina diabetes mellitus. Y para ello vamos a comparar la situación fisiológica normal con la situación que se da en los dos tipos más importantes de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. El lugar donde se regula el metabolismo de la glucosa es el islote pancreático, que es una zona de secreción endocrina que hay dentro del páncreas. Lo que vamos a ver es lo que ocurre en nuestro organismo cuando ingerimos alimentos. Los alimentos hacen que la glucosa se eleve en la circulación sanguínea. Toda la glucosa que proviene de los alimentos pasa a la sangre y por tanto el nivel de glucosa en la sangre se eleva después del alimento. Ese nivel de glucosa elevado hace que el islote pancreático produzca una hormona, la insulina, que va también a circulación sanguínea, y esa hormona tiene como papel actuar sobre los tejidos que normalmente son los consumidores de glucosa. Esos tejidos son el tejido adiposo, el tejido muscular y el tejido hepático. Las células de esos tejidos tienen un receptor que aquí pintamos con una cajita de color celeste, y a este receptor se une la insulina. Cuando se une, produce que las células de esos tejidos sean capaces de incorporar glucosa. Entonces a todos estos tejidos se incorpora, a todas las células de estos tejidos se incorpora la glucosa. Y por tanto, al estar ya dentro de las células de estos tejidos, desaparecería de la sangre. Por tanto, ¿cuál es en resumen la situación que nos vamos a encontrar? Pues la alimentación hace que suba el nivel de glucosa en sangre. Eso activa al islote que produce insulina, y esa subida de insulina en la sangre hace que la glucosa baje porque la glucosa es asimilada, absorbida por los tejidos. Esta es la situación normal y ahora vamos a ver qué ocurre en la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad de tipo autoinmune, es un fallo en el sistema inmunitario. Este fallo en el sistema inmunitario hace que se produzcan linfocitos que están dirigidos contra la célula beta de los islotes pancreáticos. Esos linfocitos, cuando se encuentran con la célula beta del páncreas, lo que hacen es destruirla. Bueno, pues todos estos linfocitos son producidos por el sistema inmune y a lo largo del tiempo se van infiltrando, están en la circulación y cuando pasan por el páncreas entran dentro del tejido y llegan hasta el islote y lo van infiltrando, se van metiendo dentro de él y van destruyendo la célula beta pancreática hasta que llegan a destruir el islote con el tiempo. Es un proceso que dura bastante tiempo, ¿de acuerdo? Pero termina con la destrucción del islote pancreático. Este islote pancreático ya por tanto no puede producir insulina. Entonces, ¿qué pasa cuando nos alimentamos? Pues que sube la glucosa en la sangre porque toda la glucosa de los alimentos pasa a la sangre, pero cuando esa glucosa aumenta en la sangre, el páncreas no puede responder, el islote pancreático no puede responder produciendo insulina. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una ausencia de insulina, por tanto, la glucosa con los alimentos sube, pero la subida de insulina que tendría que darse posteriormente no se produce. Por tanto, la glucosa se queda alta, no puede entrar dentro de los tejidos. Por tanto, tenemos una hiperglucemia y una incapacidad de los tejidos para absorber esa glucosa que es la que les va a dar energía. ¿De acuerdo? En la diabetes tipo 1, todo este proceso dura mucho tiempo. Hasta que la persona llega a tener una hiperglucemia puede pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque el remanente de islote que queda en el páncreas durante todo este proceso de infiltración es capaz de responder a las necesidades de insulina del organismo. Por tanto, la diabetes tipo 1 no se manifiesta mediante una hiperglucemia hasta que no se ha destruido al menos el 80%
de la masa de células betas del páncreas. La diabetes tipo 1 es infantil, se inicia normalmente durante la infancia y cuando eso ocurre ya el niño necesita insulina de por vida porque ya no tiene prácticamente tejido pancreático. Bueno, vamos a la diabetes tipo 2. En ella el islote pancreático está normal. Cuando nos alimentamos sube la glucosa en nuestra sangre como ya hemos visto. Y el islote, ante la subida de glucosa, produce insulina de manera totalmente normal. Muy bien, pues la insulina pasa a la circulación y en teoría lo que tendría que hacer es interaccionar con el receptor de insulina que hay en los tejidos diana, en los tejidos adiposo, muscular y hepático, y promover que esos tejidos absorban, recojan la glucosa de la sangre. Bien, pues en estos tejidos, en esta situación de diabetes tipo 2, lo que hay es que la señal entre la insulina y su receptor está alterada, es deficiente. Es como si los tejidos, las células de los tejidos fueran sordas a la acción de la insulina. La insulina contacta con el receptor, pero eso no produce ninguna señal. De esta manera, ¿qué ocurre? Pues que aunque hay insulina que le está diciendo a los tejidos que tienen que tomar glucosa, estos tejidos no lo toman. La asimilación de glucosa por parte de los tejidos que vemos aquí señalado ahora mismo no se produce, no ocurre. Esa situación se denomina resistencia insulínica y quiere decir que el tejido es resistente a la acción de la insulina. ¿De acuerdo? Esa resistencia insulínica no ocurre abruptamente, sino que se va produciendo de manera progresiva. Y eso establece varias fases en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Cuando aún la resistencia insulínica es poco intensa, el islote pancreático produce grandes cantidades de insulina y con esa gran cantidad de insulina consigue que los tejidos puedan asimilar la glucosa que está en la sangre por la alimentación. Entonces, ahí sí se consigue mantener una normoglucemia, pero a costa de producir grandes cantidades de insulina. Por tanto, hay una hiperinsulinemia. En la fase 2, la resistencia insulínica se hace más grave. Y por tanto, ya aunque se produzca mucha insulina, no es suficiente para mantener la normoglucemia. Entonces, aquí tenemos una hiperinsulinemia acompañada de una hiperglucemia. Por último, ya tenemos la fase 3. Después de la hiperglucemia ya prolongada, se produce un daño en el islote pancreático por efecto de la propia glucosa y también por una sobrefunción que ha tenido al estar produciendo tanta cantidad de insulina. Aquí tenemos, por tanto, ya una situación más parecida a la de la diabetes tipo 1. Ya el páncreas no funciona de manera correcta y no puede mantener los niveles de glucosa. ¿Se pueden identificar fácilmente estas fases en los enfermos reales de diabetes tipo 2? Pues realmente no, porque cuando un enfermo de diabetes tipo 2 es diagnosticado, normalmente ya se encuentra en la fase 2 o en la fase 3. Sin embargo, actualmente con los screenings que se están haciendo en población juvenil con factores de riesgo, se está encontrando en jóvenes y en niños con esos factores de riesgo esa situación de resistencia insulínica, una hiperinsulinemia en situación de normoglucemia. Esto indicaría que estas personas están en riesgo o son personas con una situación de prediabetes. Estas personas, si siguen manteniendo los factores de riesgo, pues posiblemente en un medio plazo van a llegar a esa fase 2 y a esa fase 3 y tendrán ya una diabetes mellitus tipo 2. De todas formas, al contrario de lo que ocurre con la diabetes mellitus tipo 1, en la tipo 2, al menos en sus primeras fases, un tratamiento adecuado y una corrección en el estilo de vida puede normalizar, al menos en parte, el metabolismo de la glucosa. Bueno, terminamos aquí. Nos vemos en la siguiente cápsula.